Buenas, el día de hoy los voy a hacer partícipe de un poquitito de mi historia. El fragmento de mi historia, muchas personas me preguntan, Caro, ¿cómo hiciste para pasar de cero, o básicamente de tener 40 pesos, a tener 6 locales, a tener el imperio de cartera que tenés y a dar mentorías para marcas personales y para negocios? Y la realidad es que no todo es color de rosa. Esto lleva un proceso de varios años. Yo hace 11 años que me dedico al mundo de la marroquinería. Pero para los que no saben, yo no nací en cuna de oro, ni mucho menos. Al contrario, arranqué con muy poco dinero, con tan solo 40 pesos. Como para que ustedes dimensionen, 40 pesos en su momento, hace 11 años atrás, me alcanzaba para comprar únicamente lo que sería unas zapatillas flecha y unas pinturas, que con esas pinturas fue que yo pinté las zapatillas y empecé a hacer como negocio. Pero si me remonto un poquitito más atrás, eh, voy a poder como conectar un poquitito más con ustedes y contarles cómo comenzó todo. Yo soy la hija mayor de una familia de 4 personas. Yo desde muy pequeña veía cómo mis padres no tenían dinero ni para comer, cómo estábamos como en un ámbito bastante complicado, ¿no? A nivel económico y familiar, y cómo mi papá hacía esfuerzos incansables por tratar de emprender, de que le vaya bien, de darnos lo mejor, pero muchas veces no se podía. Tengo mi mamá, que también ya falleció. Ella tenía trastorno bipolar, que es una enfermedad psiquiátrica bastante complicada, y las personas que saben o que viven, ¿no?, de eh, una experiencia así similar, sabrán de que es algo realmente duro y realmente complicado, que no es fácil, ni para la persona ni para las personas que conviven con esta persona, porque son cosas y situaciones que por ahí uno no puede controlar, ¿no? Es como que pasan de uno. Y yo de chiquita iba a un colegio privado, pero yo era becada. Iba al colegio del Huerto y era becada en ese colegio. Y a mí me pasó de que en ese momento era como que yo sentía como el gran peso, una gran responsabilidad. Es una responsabilidad muy, muy grande, por el hecho de tener que sostener las notas para seguir yendo a ese colegio, ¿no? Y no era solamente eso, o sea, era ver cómo mi familia se esforzaba un montón, porque a mi hermana sí le pagaban la cuota, y era como los altibajos, que las fotocopias, que los materiales, que una cosa, que la otra, que mis amiguitas y mis compañeras, no sé, querían que les compraran ciertas cosas y se las compraban, y en cambio a mí no. Me acuerdo que un día yo salí del colegio y todas estaban comprando unos stickers ahí de afuera del colegio. Y ahí fue cuando yo empecé a decir, ay, yo también quiero, pero salía un peso. En ese entonces un peso era un montón de plata. Y es como que yo decía, ay, bueno, obviamente le pedí a mi papá como que me dijo que no, pero después charlando y viendo cómo yo lloraba y todo, yo no sé de dónde habrá sacado la plata, pero él llegó, ay, perdón, se me quiebra la voz, pero él llegó a conseguir el dinero, pero no me compró de afuera del colegio. Él, ¿saben lo que hizo? Él fue a los chinos, al supermercado chino, y compró, en vez de comprarme una planchuela, que eso hubiera sido con el dinero que tenía, me compró 10 planchuelas en el super el chino. Y yo en ese momento, obviamente, mi felicidad era total y yo no podía creer lo que estaba haciendo mi papá por mí, y, y lo mucho que a mí me movilizaba, ¿no? Porque una nena, 10 años, vos decís, qué tontera, pero no era una tontera. Yo creo que esos stickers era otra cosa, era otro nivel, era pertenecer, era poder ser un poquitito más parecida a los demás, ¿no? Porque obviamente uno, con todas las cosas que te van pasando, y más cuando sos chico, sentís como esa falta, esa diferencia, esa carencia. Y a mí en ese sentido como que sí me afectó negativamente. Yo no sé cómo lo tomarán hoy por hoy las personas, pero yo sí les puedo decir de que a mí yo sí sentí que me afectó. Entonces yo, ¿qué hice? Yo no sé, o sea, esto para mí es información bajada del cielo, bajada por Dios, porque es así. Y es como que yo empecé a hacer como pequeños negocios. ¿Qué quiere decir? Como yo era la única que tenía esos stickers baratos, pero nadie sabía que eran baratos, nadie sabía de dónde eran.
y todos querían esos stickers porque eran diferentes, yo los empecé a cotizar como si estaríamos en la bolsa de Wall Street. O sea, agarré y le daba un sticker y ellas me daban 10 stickers, 5 stickers, hacía trueques, intercambios. Después compré hojitas perfumadas también, empecé a hacer pulseritas, todo por intercambio al principio y después por intercambios mucho más exhaustivos. ¿A qué me refiero? A dame una pulsera, está bien, yo le doy la pulsera, pero vos dame 10 de esto. Y después empecé a comercializar. O sea, en el colegio empecé a comercializar básicamente lo que serían las hojitas perfumadas, los stickers y obviamente las pulseritas. Y así fui juntando plata y llevando el dinero a casa. Cuestión de que esto no termina acá, obviamente que no termina acá, porque yo llegué a casa y ¿qué pasó? Lo que pasó fue que mi papá me decía, Caro, ¿de dónde sacaste la plata? Caro, ¿de dónde sacaste la plata? Y yo como, bueno, papá, le conté lo que hacía y es como que me decía, bueno, es como que yo sentía como que tenía una sensación de quererme retar, pero a la vez era como, ay, qué alivio para la familia, ¿no? Y bueno, yo le di la plata a él, obviamente me quedé mis pesitos para poder seguir invirtiendo y todo, pero yo le di casi toda la plata a mi papá para que él tenga y para ayudarlos en sí. Con mi hermana hacíamos este tipo de cosas y era como, era divertido, era inocente, pero a la vez yo creo que uno ya a esa edad, uno siente y ya te empieza a pesar, ¿no? Las cosas de la familia y las cosas que uno ve y de alguna manera creo que todos nos queremos sentir útiles o tenemos esa sensación de que está bueno ser útil en algo, ¿no? Y eso fue lo que yo sentí o lo que yo logré en ese momento y fue como mi primer subidón de energía, no sé, de sentirme capaz, de sentirme que realmente podía, de sentirme con toda esa confianza. Lo que yo no sabía es que ese evento a mí me iba a llevar o iba a determinar el resto de mi vida. Sinceramente yo no lo sabía y si me lo hubieran contado, si hubiera venido, no sé, mi yo del pasado, como dicen algunas, y me hubieran contado, es como que yo la miraría así, diría, ¿de qué me estás hablando? Y bueno, ahí fue como que se despertó algo, se despertó una chispa, se despertó algo en mí. Yo seguí un poco más con eso, lo de las pulseritas y todo. Después mi papá nos llevaba, nos ayudaba a él a hacer las pulseritas. Las íbamos a vender al mercado San Miguel. Él tenía una amiga que se llamaba Esther. Al lado de ella nos poníamos así en un pequeño, como en un banquito, con un panelcito, con todas las pulseritas. Y así fue que nosotros como que empezamos como esa relación comercial padre-hija. Bueno, cuestión de que no duró mucho. Más adelante, gracias a Dios, a mi papá le dieron un taxi y empezó a trabajar de taxista. Pero la realidad es que mi papá falleció muy joven. Él ya falleció hace casi 18 años. Yo tenía 14 y fue muy duro porque era quedarnos con mi hermana a cargo de mi mamá, era ver qué hacíamos con la economía familiar, era ver qué hacíamos con nuestra vida y con nuestra crianza, porque al tener una madre enferma, la realidad es que era muy complicado todo. Y obviamente uno de chico, lo primero que querés hacer es tirar la toalla, escaparte, correr, o sea, querés hacer un montón de cosas. Era como entre vivir el duelo de que había fallecido mi papá y de decir, me tengo que hacer cargo de mamá, y era como, ay, por favor, Dios mío. Pero bueno, yo siento que en ese sentido Dios fue muy bueno y estuvo ahí, ¿no? En cada momento y que cada cosa que fue poniendo fue pero tan perfecta porque yo considero que si no me hubieran pasado todas las cosas que me pasaron, yo no sería la mujer que soy hoy, yo no sería la persona que soy hoy de ninguna manera. Yo soy esto que soy hoy, pero por todas las cosas que fueron pasando en mi vida. Más adelante, ya, ya en la adolescencia y saliendo en realidad de la adolescencia, eh, yo termino el colegio y decido estudiar comunicación social. Me metí a una carrera de comunicación social, pero les voy a ser brutalmente honesta como me encanta hacerlo, casi me muero. Estuve un mes en el curso de ingreso universitario y yo me sentía una porra, me sentía un inútil, sentía que no valía nada, o sea, no entendía para nada lo que me estaban diciendo, no entendía, sentía que era un inútil. Yo había salido abanderada del colegio, imagínense, pero no me entraba en la cabeza las cosas que hablaban y se nota que no me gustaba y no conectaba y aparte me sentía como que yo decía, ay, al final, ¿qué aprendí? ¿Para qué aprendí tanto? ¿No? ¿Para qué yo aprendí tanto de lo que sería, no sé, en la secundaria, entre comillas? Si al fin y al cabo lo único que puedo hacer es
sentirme una inútil, una porra, y no me gustaba la carrera. Y llorando la llamo a mi tía, que es la hermana de mi mamá, mi tía Mariela, y le cuento que me sentía re mal. Y le dije que mi gran sueño siempre fue estudiar indumentaria. Paréntesis, hago un paréntesis. Yo en su momento fui flogger, en su momento me vestía diferente, usaba los blazers de mi abuela, amaba la feria americana, o sea, era algo que estaba latente en mí y era algo que me encantaba y que me apasionaba. Incluso yo tenía una máquina de mi abuela, una máquina de 1930, que es con la que cosí mis primeras carteras. Entonces como que yo la veía a mi abuela pedalear en la máquina, las veía a mis tías hacernos vestidos, o sea, era como que estaba, ¿no? La parte de la indumentaria en la familia. Entonces, ahora sí, que cierro paréntesis, y es como que ella me dice, mira, vos sabes que hay una amiga de tu prima que está estudiando diseño de indumentaria y está estudiando en Salta. O sea, ustedes no se imaginan la felicidad cuando yo supe de que yo podía estudiar diseño en Salta. Para mí fue increíble por el hecho de que, yo no sé, pero yo en mi cabeza, en mi mente, en ese momento, yo no pensé que iba a conseguir esa carrera en un pueblo, ¿no? Porque yo hoy por hoy a Salta le sigo diciendo pueblo y lo amo tanto, es como que yo amo tanto mi lugar donde nací, donde crecí, donde estoy, me encanta, yo soy una apasionada, me encanta mi provincia, soy muy feliz acá, es como que es hermoso despertarse y ver así los cerros, toda la naturaleza divina, y yo sí me considero una persona súper acelerada en una provincia que va como muy tranqui, pero amo este ritmo y yo estoy muy agradecida, o sea, muy agradecida del lugar donde nací. Pero bueno, es como que esos condicionantes, ¿no? Esos limitantes de decir, ¿será que de verdad hay un lugar donde yo puedo estudiar? ¿Será un lugar que puedo estudiar diseño? Yo pensé que era solo en Córdoba y Buenos Aires y esa es la realidad. Y bueno, nada, a veces la vida te sorprende y en este caso a mí me sorprendió de una manera tan grata. Y yo hablé con mi mamá y le pregunté y me dijo que ella me podía pagar el primer año. Así que bueno, con su jubilación me pagó el primer año. El tema es que yo no contaba con cierta cosa. O sea, yo no contaba con que la carrera iba a ser tan cara como arquitectura. Porque todos los materiales, las costuras, la modista, las telas, todo era como de una carrera de arquitectura. Entonces, el tema es, como era de la carrera de arquitectura, más o menos el gasto, por más que mi mamá me pague la cuota, yo tenía que ver cómo hacía para comprar los materiales, para comprar los cartones, para hacer imprimir los paneles, para la modista las telas y todos los insumos que implicaba. Entonces ahí fue como que yo tenía que ver a ver la manera de hacerlo, ¿no? Como a ver cómo voy a hacer. Me acordaba por ahí remontando viejas épocas de mis negocios de la infancia y pensaba y decía, a ver qué puedo vender, qué puedo hacer. Bueno, ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Emprendedor se nace? ¿Emprendedor se hace? No sé qué opinan ustedes, me gustaría que me dejen en comentarios, que me cuenten también sus historias, porque a mí, ay, les juro que me llena el alma leerlos, me llena el alma saber que también están emprendiendo, que quieren emprender y que por ahí tienen cierto miedo, porque yo también pasé por todo ese torbellino de emociones y de dudas. Y en ese momento fue como que yo dije, bueno, me voy a enfocar, va a ser el primer mes, voy a ver cómo hago. Pasé, dentro de todo zafé, tenía algunas telas, me pude arreglar con algunas compañeras que me ayudaban a coser y como que dentro de todo un par de meses lo fui piloteando, pero más adelante llegó el gran desafío de mi vida o el desafío de mi carrera y era que una de nuestras profesoras nos pidieron hacer una cartera. Yo no tenía ni idea, no tenía noción de lo que era hacer una cartera, entonces como no tenía idea y como sentía que mis compañeras sabían, pero hasta ahí, es como que tampoco teníamos tanto poder de resolución, estábamos en primer año y en ese momento, varita mágica, tocada por Dios será. No, en ese momento fue como que escuché a dos compañeras que estaban adelante mío, a Dani y Denise, me acuerdo, que estaban hablando de que habían ido a un curso en la Fundación Roberto Romero, que habían ido a un curso y que esto que lo otro. Y yo dije, y fui a averiguar. Averigué en el curso, hablé con la profesora, le dije que yo tenía que rendir, que tenía que hacer como una cartera, que si por favor podía estar solamente un mes en el curso, que yo necesitaba aprobar la materia, que quería que me enseñe a hacer cartera. Y obviamente ella me dijo, mira, hay un paso a paso, hay un proceso, yo no te puedo enseñar a hacer una cartera de una, porque primero tenés que aprender a hacer, a cortar, a hacer una cartuchera, de una cartuchera pasar esta básica y recién puede ser que el cuarto o tercer o cuarto producto sea la cartera que vos necesitas. Y yo le dije, bueno, está bien, yo voy a hacer todo lo que
vos me digas, pero por favor decime, en un mes voy a poder tener esta cartera porque yo tengo que hacer una entrega y es para el instituto. Y yo ahí, o sea, entre nos, yo ya me codeaba, ¿viste? Yo ya estaba ahí como, soy diseñadora. Le tiraba ahí. Ay, yo no puedo creer, es como que qué descarada. Pero bueno, si por algo me caracterizo yo, que soy bien caradura. Pero bueno, entonces como que yo tenía, obviamente, sentía como mi capacidad, el ego alto, como que esa autoconfianza, pero era de la misma adrenalina que a mí me generaba el hecho de estar estudiando lo que realmente me apasiona y me gusta, ¿no? Y bueno, ahí hago otro paréntesis. Yo siempre digo que el comportamiento de los niños y cómo ellos se comportan en la infancia y en la adolescencia van a determinar realmente las cosas que les gustan y las cosas de las cuales pueden vivir y monetizar sin necesidad de estar con un trabajo de 8 horas, 9 horas, 10 horas, lo que sea, y frustrados en el camino diciendo por qué estudié esto si no me gusta, ¿no? Y de alguna manera yo veía la creatividad que tenía en su momento cuando era nena. eh, y cómo vendía y cómo creaba, ¿no? Con mis manos, porque yo creaba las pulseritas y todo eso y combinaba colores y todo. Entonces, como, esto me parece como súper importante y súper valioso aclararlo porque es parte de mi pensamiento en sí. Y bueno, cuestión de que el resultado final de la cartera fue increíble, al punto tal de que saqué 9 en esa materia. Era encima, no solamente teníamos que hacer la cartera, sino que también tenía que ser bordada, o sea que era un doble trabajo, pero quedó impecable. Y yo empecé a vender los 3 o 4 productos que hice en ese curso. Obviamente me quedé como 1 o 2 años más haciendo el curso en sí. Empecé a ofrecerle a mis profesoras. Cada vez que a mi mamá la internaban en el hospital, llevaba en la valija y les ofrecía. Empecé a golpear los locales puerta a puerta, ofrecer para vender por mayor. O sea, yo no era la mujer más prolija del mundo, tampoco capaz que la más creativa, pero fue como que en ese momento yo tomé acción imperfecta, que es lo que yo siempre digo y que siempre hablo yo de que debemos tomar acción imperfecta. No importa que nos salga mal, no importa que no salga perfecto como uno espera, pero hay que tomar esa acción imperfecta porque después uno puede ir corrigiendo y puede ir mejorando. Diferente sería si yo me hubiera quedado quieta, si me hubiera quedado paralizada totalmente y hubiera decidido no hacer nada y no tomar cartas en el asunto. Porque al fin y al cabo nosotros terminamos siendo lo que hacemos entre el 70 y el 80% del tiempo. Entonces yo en ese momento empecé con esa parte, empecé a hacer y empecé a vender y me empecé a emocionar porque vendía, me empecé a emocionar muchísimo porque yo vendía, mi producto gustaba, yo me sentía súper capaz, me sentía realizada, sentía que estaba ayudando. Ay, no, yo me sentía, la verdad que en ese momento me sentía súper poderosa. Y ahí fue que yo dije, me quiero dedicar a esto. Y yo estudiaba diseño de indumentaria y los vestidos y todas las entregas que yo tenía que hacer para diseño, las acompañaba de sobres, de carteras, de mochilas, de complementos. Al punto tal que en mi carrera, una de mis profesoras me permitió, incluso habló con la rectora y me permitió hacer mi tesis de carteras. En esa tesis me saqué 10 y esa tesis estuvo colgada en el instituto durante meses, así como modo mención de honor, siento yo, no sé, para mí fue un privilegio bárbaro. Y fue increíble para mí porque yo sentí que como que había explotado mi potencial y ahí llegaba como decir, qué bueno. Pero no todo fue así, una línea corrida de perfección. Yo para poder hacer el curso de carteras no tenía plata. Entonces yo para poder juntar la plata para hacer el curso, yo lo que tuve que hacer tenía 40 pesos. Compré un par de zapatillas flecha, compré una esponja y 2 tarritos de pintura y con eso me puse a pintar zapatillas. Hacía 2 diseños. Por un lado, el Animal Prints, que yo veía que no se conseguía. Yo había visto como una inspiración en Pinterest de lo que eran unas zapatillas Vans. Y por el otro lado, tenía la típica zapatilla que era en forma de galaxia, que era básicamente como pintar una galaxia salpicada. Lo bueno de todo esto es que no implicaba muchos colores en sí. Con 2 colores me la arreglaba porque blanco tenía, entonces como que el salpicado era con blanco y lo otro era por lo general violeta y negro o azul y negro usaba. Y bueno, gasté 40 pesos en eso, las vendí por 80, las vendía por Marketplace, las vendía por Facebook, iba a entregar a Plaza Belgrano y así arranqué. Y así empecé a vender, a comprar, a vender, a comprar, a vender, a producir, hasta que me hice un capital y pude hacer el curso y pude pagar los materiales, los insumos y todo. Y por eso cuando la gente me pregunta, Caro, ¿en serio comenzaste con 40 pesos? Sí, comencé con 40 pesos.
y nadie me ayudó en ese sentido. Es como que nadie me dijo, toma la plata acá, toma tenés acá, nadie. El único que sí estuvo siempre es Dios, que él estuvo apoyándome desde un principio, pero nadie vino y me dijo, acá tenés la plata. No, yo tuve que vender una cosita y después vender otra y después vender otra y después vender otra hasta juntar el capital. Incluso cuando yo quise pedir préstamos en su momento en el banco y todo, en ningún lado me daban. Entonces yo lo que quiero decirles con todo esto es básicamente de que si ustedes están pensando en empezar un proyecto y tienen miedo porque no tienen el capital, o tienen miedo por cómo les van a ir, o tienen miedo de dejar su trabajo fijo o ciertas cosas, yo digo que se escuchen. O sea, como que escuchen la parte de adentro, la parte interior de qué es lo que le está diciendo, porque muchas veces la respuesta está ahí adentro, y la fortaleza que vos podés tener es única, y a veces uno no dimensiona la fortaleza que puede llegar a tener, ¿no? Y así empecé. Y bueno, obviamente esto creo que es una historia muy larga para contar. Seguramente haré una parte 2, pero así fue como yo comencé con la empresa de carteras. Y acá lo dejamos esta parte acá. En otra oportunidad les voy a contar la parte 2 de cómo yo ya fui escalando en sí el negocio. Pero bueno, acá nos quedamos en que yo vendía de puerta a puerta, que vendía por mayor y fabricaba yo. Después sigue una serie de cosas y de acontecimientos que lo voy a contar en un próximo video. Así que si sos emprendedor, si tienes ganas de emprender, si te interesa todo este mundo del crecimiento personal, del emprendedurismo, de la marca personal, yo te digo que te suscribas al canal, que comentes. Me encantaría que me cuentes tu caso, que me respondas esta pregunta: si emprendedor se nace o se hace. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.